voy a hablar sobre las 4 fases de nuestro ciclo menstrual. Espero no irme volando. Tenemos 4 fases bien diferenciadas. Voy a comenzar hablando sobre la fase de la conexión o la fase donde estamos sangrando. Esta fase dura 7 días y medio. No es que comienza con la sangre, puede comenzar algunos días antes y terminar algunos días después del sangrado. ¿Por qué? Porque sangramos 1, 2, 3, hasta 5, 7 días de sangrado, es algo orgánico. Entonces no necesariamente los 7 días y medio de lo que dura esta fase uno está sangrando. Después cuando haga un vídeo específicamente sobre la fase menstrual, vamos a profundizar sobre estos conceptos. Pero básicamente durante esta fase lo que ocurrió es que todo nuestro cuerpo se había preparado para engendrar en nuestro útero un ser, y eso no ocurre. Entonces toda la energía va hacia nuestro útero, que expulsa el endometrio, que es la sangre que estaba recubriendo, sangre y minerales y todo lo que estaba recubriendo el útero, y eso cae en forma de sangrado. Entonces todo nuestro cuerpo estaba en un proceso de creación de vida. Al no ocurrir eso, entra en un proceso de cansancio, digamos, de ahorrar toda esa energía que se desgastó, recuperar toda esa energía que se desgastó en el proceso de ser fértiles, y hacer una pausa. Eso a nivel fisiológico físico. A nivel energético y a nivel emocional también ocurre algo similar. Es una fase donde el cuerpo se muestra más cansado, queremos estar más resguardadas, y estamos muy conectadas, muy conectadas con la tierra, muy conectadas con lo superior, el cosmos. Y la membrana que, digamos, que a nivel cerebral separa el consciente del inconsciente, donde están todas las funciones más instintivas de supervivencia, donde están nuestros sueños, básicamente todo lo inconsciente, nuestras sombras. Ahí esa membrana durante la fase menstrual se encuentra más afinada, es decir, que ahí es cuando tenemos insights o revelaciones más importantes respecto a todo el ciclo. Ahí vienen la parte intuitiva, de estar sensible a las señales, la parte de comunicación y de entender aquello que es invisible, que es invisible a los ojos. Entonces es una buena fase para guardarse, para cuidarse, para no estar tan expuesta al externo. Uno está muy sensible, todos los sentidos están exacerbados. Se producen procesos así de renovación, ¿no? De dejar atrás, dejar morir aquello que no nos sirve, y de renovarse y apuntar la dirección hacia aquello que sentimos que es lo que tenemos que hacer, y a partir de ahí prepararnos para una nueva fase de actividad, digamos, para ponernos en movimiento a nivel energético y físico para dar vida nuevamente. Arquetípicamente se habla de la fase de la anciana, de la fase del invierno, cuando se compara el ciclo con las estaciones, y
Y es una fase de mucha conexión con nuestro ser mujer, nuestra femineidad. Entonces honrar también ese proceso maravilloso y mágico que nos permite limpiar nuestras emociones, todo lo que vivimos en una fase lunar, que es 29 días y medio, que es lo que promedio dura un ciclo menstrual. Todo lo que vivimos en ese ciclo, aquello que nos dolió, aquello que nos emocionó mucho, todos los movimientos emocionales que quedan guardados en el útero, a través de la menstruación se limpiamos mucho las toxinas. Es un proceso de mucha purificación y mucha limpieza, y por lo tanto hay que darle tiempo, energía en el sentido de resguardar nuestra energía para el afuera, para volcarnos hacia nosotros. Y a partir de ese autocuidado se produce después la magia en el ciclo que va a venir. Si uno se resguardó en esa fase de resguardo, realmente se hizo caso, se cuidó, se preservó, todo lo que hay para el frente, para venir, va a ser muy positivo, porque uno va a estar fortalecido, va a haber descansado lo suficiente, le va a haber dado al cuerpo la posibilidad de recuperarse, va a dejar atrás aquello que ya no nos sirve, hubo una depuración, no hubo intoxicación a nivel energético y emocional, no nos forzamos a hacer cosas mientras estamos menstruando que no es la época para hacerlas. Entonces, bueno, esa es la fase de la conexión, se la llama, porque uno conecta mucho con una misma, y conecta con la tierra, y conecta con los astros, digamos, y el cosmos. Ya vamos a profundizar sobre esos aspectos, pero básicamente es en general eso es lo que ocurre en la fase menstrual. La fase siguiente es la fase de la joven, o de la niña también, me dice, y ahí comienza una inyección de energía muy alta, uno pasa de una fase a la otra, y ahí el mayor contraste se produce entre la fase de la conexión y la fase de la joven. Ahí uno está muy abierta a comenzar proyectos nuevos, a embarcarse en aventuras, está muy activa físicamente, está apta para hacer un montón de deportes, para hacer caminatas más largas, está muy rejuvenecida, está poco analítica, digamos más liviana. Es una época ideal para asumir riesgos, para encarar nuevos proyectos, comenzar nuevas actividades, nuevos hobbies, y digamos como una niña, ¿no? Que está muy inocente, muy abierta a lo que venga, no muy preocupada por el futuro. La actividad mental está muy ágil, es una buena etapa para estudiar, para planificar, para hacer cuadros sinópticos, muy práctica, es una etapa de mucha practicidad. Dura 7 días y medio también, y después de esos 7 días y medio viene la fase de la madre. Es una fase donde se produce la ovulación. Ahí ya el ovario expulsó un folículo que empieza a hacer un recorrido a través de las trompas para llegar al útero, y en ese recorrido puede recibir la fecundación. Entonces todo el cuerpo está así como voluptuante, porque puede ocurrir que quedemos embarazadas. Entonces es una fase donde la mujer está en una plenitud, está muy hacia el afuera, muy cuidadora, muy conectada con los otros, está muy compasiva. Las relaciones en ese momento son su prioridad, y está también muy creativa. Viene una pulsión así de crear importante,
pero aún está en la línea del consciente. Entonces, mucho mental y mucho también emocional, pero digamos, el momento de más creatividad es el que viene. Vamos a ver por qué, pero aún así está muy creativa, está muy hacendosa, es un buen momento para tejer, para hacer manualidades, para bailar, está muy sensual y muy amorosa, muy cariñosa, y en lo social está muy abierta a hacer eventos sociales, a participar de reuniones, en fin, es una muy buena fase para eso. 7 días y medio después entramos en la fase de la sabiduría. Esta fase tiene mucha mala prensa, es una fase que es premenstrual y hay muchos movimientos a nivel físicos y energéticos. Acá el folículo no fue no fue el espermatozoide no ingresó dentro del óvulo y por lo tanto este murió, y todo el cuerpo comienza ya a entender que no va a haber, no se va a engendrar una nueva vida en el útero. Entonces comienza un declive en las energías, pero mismo así seguimos energéticas, no estamos como en la etapa de la menstruación. Lo que estamos es en una etapa de entrar ya en nuestro comienzo de entrada en nuestro subconsciente, y florecen nuestras aptitudes de claridad, claridad en los conceptos. Es un muy buen momento para descubrir esa buena idea que nos llegaba, de resolver un problema que no le encontrábamos la vuelta desde la practicidad y vamos más al fondo. Estamos muy certeras en qué tenemos que cambiar y qué tenemos que dejar para esta nueva fase menstrual que viene, para dejar morir y qué mantener. Y bueno, después tiene algunas desventajas. Ya estamos bastante críticas, estamos muy autocríticas y críticas respecto a los demás, con poca paciencia, necesitamos más silencio. Todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser nos pide que empecemos a resguardar más la energía y la volquemos más para adentro, que para afuera. Estamos muy creativas, pero desde un lugar, ya digo, que son esas ideas que trascienden lo mental, vienen desde las vísceras. Sale ese dibujo que nunca venía saliendo, sale esa idea, ese proyecto, incluso las ideas que cambian la vida de las personas, normalmente en las mujeres, han surgido en esta fase. Entonces eso, traer la sabia o la anciana, la hechicera, digamos, acá viene un poco la sabia, ¿no? Tenemos mucha sabiduría, pero no nos sabemos cómo expresarla. Entonces, traer un poco de la empatía y de la compasión de la madre para que nos ayude en esos momentos de no estar tan intolerantes, ni con nosotras ni con el resto. Digamos que lo mundano, lo simple, en esa fase nos irrita. Bueno, esas son las 4 fases, así muy por arriba. Es muy interesante con casos prácticos y ahora con más tiempo vamos a ir directamente a cada fase para conversar sobre ellas. Pero esto fue un pantallazo general para entender las 4 fases, cómo se distinguen entre ellas, cuánto duran, cuáles son las características principales, y espero que les haya servido. Les mando un saludo enorme.